la lección número 8. Hemos llegado a este espacio también donde hablamos a los líderes de los grupos pequeños. Bienvenidos, amigos, y también doy una bienvenida cordial a nuestro amigo que por este último tiempo nos ha estado apoyando en la presentación de recursos sobre el crecimiento de la iglesia. Pastor David Javier, bienvenido. Gracias, muy amable. Estamos de nuevo con la iglesia para hablar justamente en este momento de Cristo Jesús y su apoyo al crecimiento de la iglesia. Así que no se despegue de su monitor, de su aparato digital, porque estamos ya comenzando este espacio. Solamente para recordarles también que ustedes nos pueden sintonizar en Facebook y también en YouTube, donde estará apareciendo el video. Y también hay una liga que en este momento aparece en pantalla, donde usted puede ser direccionado y descargar recursos adicionales también en el tema de la escuela sabática. Cristo Jesús y el crecimiento de la iglesia, pastor. Así es, que vamos a mencionar en esta ocasión que el Nuevo Testamento menciona en los 4 evangelios cómo Jesús hizo referencia al crecimiento de la iglesia, usando la naturaleza. Algunos escritores piensan que Jesús lo hizo porque la gente de aquel entonces vivía del campo. Pero eso que Jesús hizo, usando como ilustración del crecimiento de la iglesia, en sus parábolas, las enseñanzas que nos da allí, son aplicables hasta el día de hoy. Sí, además, pastor, recuerdo que la hermana Juay nos menciona que el segundo libro también de aprendizaje para los cristianos es la naturaleza. Así es, y el Señor Jesús hizo referencia en el Nuevo Testamento usando varios asuntos de la naturaleza. Por ejemplo, los lirios del campo, la semilla que crece por sí misma, el crecimiento del grano de mostaza, el campo con 4 clases de terreno, el árbol y sus frutos, las leyes de la siembra y la cosecha. Quiere decir entonces que el crecimiento de la iglesia fue ilustrada por nuestro Señor Jesucristo mediante parábolas e ilustraciones diferentes. Por ejemplo, cuando vamos a San Mateo, el capítulo 13, los versículos 27 al 30, nos habla del trigo y la cizaña. En forma indirecta, el Señor Jesús aquí nos está diciendo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esto anticipa que el crecimiento no está libre de dificultades, que hay cizañas en el trigo, hay cizaña, pero que hay que dejarla crecer la uno y la otro. Crece lo bueno, crece también lo malo. Dios hará separación en el día del juicio, pero está aplicando allí lo del trigo y la cizaña para ilustrarnos que la iglesia debe crecer. Claro, que habrá en algún momento, sí, habrá en algún momento quizá obstáculos, ¿no, pastor? Algo que trate de impedir el crecimiento natural, como se ha dicho, de la iglesia. Pero y no por eso me voy a detener. Claro. Por ejemplo, ahora durante la pandemia en estos 2 años, ¿no?, que fue fuerte en el 2020 y 2021, ¿no?, la iglesia siguió predicando. Exacto. La iglesia siguió haciendo bautismos, llamando a la gente al arrepentimiento. La iglesia no se detuvo. Y eso fue algo que podía impedir el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, Dios, quien es el autor del crecimiento, el dueño de la iglesia, es el dueño de la viña de la cual estamos hablando, es el que hace que todo crezca. También si vamos, por ejemplo, a San Mateo 5, los versículos 13 al 16, allí nos habla de la sal y la luz, ¿no? Y la sal es la que penetra la materia,
Lo que quiere decir es que si el cristiano es la sal, entonces va a desvanecer las tinieblas, será una luz, ¿no?, sobre el candelabro, será una luz que alumbra, que ayuda y que permite, ¿no?, que los demás puedan conocer al Señor como el dador de la vida. También si vamos a San Mateo 13, 31 y 32, encontramos que Jesús está hablando del grano de mostaza, que el reino de Dios es semejante a una semilla pequeña que cuando crece se hace un árbol grande. Así es el Evangelio, crece hasta llegar a los confines de la tierra. Se convierte en una bendición, ¿no? Así es, por eso Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Jesús usó esto de la naturaleza para ilustrar el crecimiento de la iglesia. También San Mateo capítulo 4, por ejemplo, los versículos 18 y 19, al comienzo del ministerio del Señor Jesús, entonces el Señor comenzó a llamar a sus discípulos. Y allí nos menciona que Jesús llamó a Simón, y Simón llamó a Andrés su hermano, y le dijo a su hermano, venid en pos de mí, ¿no? Jesús dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Se lo dijo a Andrés, se lo dijo a su hermano, y entonces es lo que Jesús quiere para nosotros. Quiere decir entonces que la cadena de crecimiento, Andrés halló primero a su hermano Simón y lo trajo a Jesús. San Juan 1:40 menciona eso, ¿no?, al 42. Felipe halló a Natanael y le dijo, ven y ve. San Juan 1:45 y 46. Y Dios llamó a los hombres para que se multipliquen, no que sean los mismos, sino que se multipliquen. Por eso es que después de enviar a predicar a los 12, envió a 70. Y cuando vamos al libro de los Hechos y vamos allí a leer principalmente en el capítulo 2, donde con el sermón de Pedro se convierten 3,000 en un solo día, se comienza a multiplicar. Y ahí está la multiplicación a través justamente de la idea que Jesús comenzó a sembrar a sus primeros discípulos, que hay que crecer. Claro, me gusta destacar, pastor, el hecho de que los primeros discípulos tuvieron contacto inmediato con sus seres más cercanos, sus familiares, ¿no?, sus amigos. Esto indica entonces también, pastor, que el evangelismo que tenemos que hacer en este tiempo, pues debemos seguir el mismo lineamiento, con amigos, correcto, con familiares muy próximos a nosotros. Y es que por eso es que la iglesia debe ser una iglesia agradable, amistosa, de un gran compañerismo, para que entonces todo esto pueda ayudar a que la iglesia pueda avanzar y crecer siempre. San Mateo 9, 37 y 38 nos habla de la parábola de la cosecha, que ilustra también el crecimiento de la iglesia. Declara que la cosecha está madura y que faltan obreros que la recojan. La iglesia crece cuando detecta el lugar y el momento, cuando hay que recoger el fruto, ¿no? A veces hay vecinos, por ejemplo, hace un tiempo atrás, había un vecino que de pronto visitamos y le hice la pregunta, ¿ha estudiado usted alguna vez la Biblia? Y entonces me dice, nunca. Yo le digo, ¿no ha tenido algún vecino cerca que le hable? Sí, dice, he tenido vecinos evangélicos, pero nunca me han hablado. Entonces, ahí está la oportunidad de poder predicar el evangelio, y entonces ahí está la mies madura, que lo que se necesitan es obreros que la cosechen. Cierto, que tengamos el interés de acercarnos a las personas y conectarnos con las verdades del evangelio, pastor. Perfectamente. Lucas 14, 16 al 23 nos habla allí de la parábola de la gran cena, ¿no? El propósito de esa parábola es que Jesús quiere llenar
el cielo, el reino, con muchos invitados. El Señor desea que acepten el Evangelio porque Él viene pronto a buscarnos y a salvarnos, y Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, una invitación cordial para todo mundo, ¿no, pastor? Así es. Simplemente hay que accesar esa invitación y recibirla con aprecio, con agrado y disfrutar esa bendición del conocimiento de Dios. Exactamente. Y entonces encontramos también en Lucas 15, el versículo 4, el versículo 8 al 10, tanto la parábola de la oveja perdida como la moneda perdida, ¿no? Ahí estamos, ambos buscan lo perdido. Y entonces cuando la iglesia busca lo perdido, cuando la iglesia tiene esa visión de ir en busca de las personas y todo el tiempo está con ese deseo y ese anhelo, la iglesia, sin lugar a dudas, va a crecer. Porque sí, Jesús lo ilustró de esa manera, que la iglesia debe moverse, debe crecer, y gloria al Señor, porque la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia en movimiento. Amén. Por eso el canto dice, ¿no? El canto solo se detiene para informar, solo se detiene para informar, pero la iglesia sigue caminando. Está en constante movimiento. Constante movimiento. Sí, gloria al Señor por eso. De esa parábola también, pastor, me gusta que la oveja es un animalito que pierde muy fácil la ubicación, ¿no? Así es. Se desubica, se pierde, se extravía. La moneda, pues por el contrario, no sabe que está perdido. Es nuestra tarea entonces involucrarnos también en esta gran comisión de buscar. En la búsqueda. De los perdidos. Correctamente dicho, pastor. Pues, pastor, ha sido muy, muy interesante lo que usted nos ha presentado a través de las parábolas, que me impresiona demasiado también saber, pastor, que Jesús utilizó ese segundo libro de aprendizaje para nosotros, la iglesia, la naturaleza. Perfectamente. Hemos visto en las lecciones anteriores que la naturaleza tiene mucho que enseñarnos y hoy estamos corroborando a través del Señor Jesucristo estas grandes verdades. Pastor, encantado de tenerle con nosotros. Seguramente que le vamos a mirar en próximas ocasiones. Muchas gracias. Dios bendiga a la iglesia y que nuestra iglesia crezca en el nombre del Señor. Queridos amigos, gracias a ustedes también por hacernos el favor de mirar a través de este medio. La próxima semana tendremos nuevos consejos, nuevos aprendizajes también para ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo cordial para todos. Una vez más agradecemos al pastor David Javier por sus atinados consejos para el crecimiento de nuestra iglesia. Y bienvenidos nuevamente a esta sección que tiene que ver con la forma en que podemos presentar la lección de escuela sabática en nuestro grupo pequeño. La lección número 8, la esperanza del Nuevo Testamento. Vamos a ahondar un poquito en esta lección, pero vamos a presentar una estructura que nos puede ser de utilidad. En primer lugar, como lo hemos dicho todas las semanas, enfatizar la memorización de nuestro versículo. El versículo para esta semana se encuentra en 1 de Juan 5, 11 y 12, y el cual dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Recordemos que en esta sección los motivamos a memorizar el versículo y al mismo tiempo a escribir. Que utilicen su libreta, su bitácora, donde puedan escribir ellos sus hallazgos, sus reflexiones o las decisiones que están tomando. ¿Por qué? Para poder volver a ella, hacer revisiones de lo que hemos escrito y que eso nos refuerce en esas decisiones para seguir adelante. Vamos a hacer un pequeño cambio en la siguiente parte. Vamos a revisar primero lo que vimos la semana anterior. La semana anterior vimos algunas evidencias de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Recuerdan? El sello roto en la tumba de Cristo, el mensaje ha resucitado, otras personas que resucitaron y testigos oculares de que tuvieron encuentros con Cristo.
Al mismo tiempo, si ustedes recuerdan, nos quedamos con una actividad. 3 preguntas para analizar. Bueno, una pregunta dividida en 3 secciones. Desde el punto de vista teológico, ¿qué es más importante? ¿La oración de Cristo en el Getsemaní, su muerte en el Gólgota o su resurrección? Esa actividad fue la última que dimos la semana pasada y con esta podemos comenzar. Podemos interactuar con los miembros de nuestra clase y ver qué es lo que ellos escribieron, que ellos expresen lo que escribieron. Ahora sí, para entrar de lleno a nuestra lección, podemos motivar con alguna pregunta. Cuando nosotros pensamos en el cielo, en una tierra nueva, ¿qué aspectos son los que más nos animan? ¿Qué cosas de ese cielo nuevo o de la tierra nueva nos animan? ¿Por qué anhelamos nosotros estar en el cielo? Hagamos estas preguntas, interactuemos con ellos, permitámosle que ellos expresen un poco su sentir respecto al cielo. ¿Por qué? Con esto entramos a la lección que tiene que ver con la esperanza que se presenta en el Nuevo Testamento. Para esta ocasión queremos presentar una estrategia. La estrategia se llama estudio de caso. Y presentamos ante los miembros de nuestra clase un caso. Estamos presentándoles, por ejemplo, este caso. Supongamos que estamos en un parque, estamos sentados en una banca, estamos sentados muy cómodamente y nos hemos sentado con otra persona. Esta persona no cree en lo que nosotros creemos respecto a la muerte, respecto a la victoria de Cristo, respecto a la esperanza de un nuevo cielo, una nueva tierra. Y mientras platicamos, entramos de lleno en el tema de la resurrección. Entonces, ¿qué puntos le podemos presentar a esta persona para apoyar la esperanza y animarle en ella? Supongamos que tenemos esta situación. Nosotros, ¿qué le podemos hacer? Entonces, lo que podemos presentarle es justo la lección de esta semana. Vamos a estudiar esta semana 5 puntos que reafirman la esperanza de una vida eterna, no la creencia de la inmortalidad del alma, sino la esperanza, la creencia de una muerte y de una resurrección para vida eterna. La lección nos presenta 5 puntos importantes y cada uno de estos puntos pertenecen a un día de estudio de la semana. En primer lugar, se nos ha enseñado ya acerca de la vida eterna. Se nos ha dicho desde niños dentro de la iglesia. ¿Qué relación tiene esta promesa con la resurrección de Cristo? Este es un primer elemento que yo puedo presentarle a esa persona que no cree. La relación que tiene esta promesa con la resurrección de Cristo. Y tenemos un texto para poder nosotros apoyarnos en nuestra respuesta. El segundo punto que presenta la lección es la promesa que Dios dijo, que Cristo dijo, vendré otra vez. Hace 2000 años que Jesús dio esta promesa a sus discípulos. Podemos preguntarnos, ¿qué tan relevante es esta promesa para nuestra generación, para nosotros en la actualidad? Hace 2000 años que se dijo, ¿qué tan relevante es? Si podemos argumentar la relevancia, podemos presentarle a nuestro amigo de la banca, en el estudio de caso que estamos atendiendo, lo que significa para nosotros la relevancia de esta promesa. Punto número 3 que nos presenta la lección es, ¿quiénes resucitarán a la voz de Dios? Hay una aseveración. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo puede ayudarnos a nosotros a afrontar esta dolorosa realidad de nuestra mortalidad, aunque solo sea temporal? Porque con esta promesa de Cristo, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Con esta promesa, ¿cómo podemos nosotros decir que la muerte por la que tenemos que pasar o por la que han pasado amigos y familiares es algo temporal y no es tan relevante comparado
con la promesa de vida eterna que tenemos. El punto número 4 que nos presenta la lección es que todos los santos resucitarán al sonido de la trompeta. Texto, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, nos marca esta situación. Esta esperanza ha llevado consuelo a muchos afligidos. Quizá muchos de nosotros hemos pasado por esa situación de haber perdido a un ser querido. ¿De qué forma esta promesa nos ha fortalecido? Podemos presentarle esta evidencia a nuestro amigo de la banca, en el caso hipotético que hemos presentado. Y por último, la lección nos presenta ese encuentro eterno de los redimidos con su Dios. La Biblia no enfatiza el caso del rapto secreto, esa desaparición. Más bien nos dice que todo ojo va a presenciar la venida de nuestro Señor. En este acontecimiento, el más asombroso de los acontecimientos que jamás haya existido, los justos serán transformados. A la voz de Dios nos dice que serán glorificados. Ahora lo que era mortal se vuelve inmortal, y con los santos resucitados, dice, son arrebatados aquellos santos que estaban vivos, y de esa forma son llevados al reino de los cielos. 5 puntos que podemos presentarle a nuestro amigo hipotético que se está sentado en una banca en un parque para reafirmar aquellos aspectos de nuestra fe, de esa esperanza que tenemos nosotros en la vida eterna. ¿Cómo terminamos la lección? Bueno, podemos compartir con otros la lección más importante que ha traído el estudio de esta semana. Recordemos que eso lo escribimos en nuestra bitácora, y lo que escribimos lo estamos haciendo también para compartir con otros. Así podemos terminar la lección de esta semana. Sin embargo, queremos avisarles que para la próxima semana presten mucha atención, porque el estudio está basado en pasajes contradictorios. Hay algunos pasajes bíblicos que uno puede decir se contradicen. No se pierdan el estudio de la próxima semana en su casa. Que Dios les bendiga y les fortalezca cada día.